Hola Lupita, buenos días. Vamos a esperar unos minutitos a que se conecten tus compañeros, ¿va? Hola, buenos días. Sí. Hola Joaquín, buen día. Feliz inicio de semana. Buenos días. Dice Jashiel que va a tardar un poquito en conectarse porque está en el médico. Ah, ok. Bueno, de Alan y Arturo. De ellos sí, no sé. Nada, ok, está bien. Entonces, 9:38. ¿Esperamos más o arrancamos? Con 2, yo creo que vamos a acabar pronto.
Ivette no se comunicó, ¿sabes algo? No, no ha avisado nada. Abre cámara, Lupita. ¿Serías tan amable? Ven. Ah, yo creo que tengo tengo en la lista, tengo su teléfono. Solamente me gustaría corroborar que sí sea. Permíteme un segundito. Porque ya ves que me comentaste que se iba a comunicar, pero ¿qué crees que no se comunicó? Y sí, como que es raro que ya tanto, ¿no? Ya esta sería la tercera falta. ¿Cuál es su teléfono de... ¿Sí lo tienes? El Sí, de... ¿Cuál tienes tú? 44, Ujú, 24, ujú. 60, 48, 22. Ok, ahorita corroboro que también sé que yo tengo y para comunicarme con ella. Muchas gracias, Lupita. Muy bien, ¿cómo les fue? ¿Qué tanto lograron avanzar? A ver, vamos a su Classroom. Y vamos a ver su Classroom. ¿En qué nos quedamos la clase pasada? Ok. Retomando el planteamiento. ¿Iban a retomar su planteamiento? ¿El problema no está? Iban a verificarlo y asegurar, corregir si había que corregir y continuar con el marco teórico. Lupita, ¿qué hicimos la clase pasada? Nos dejó un trabajo que era investigar los tipos de variable Ok, las variables. y si eran congruentes. Hay nuestras variables de nosotros y si las variables forman parte de mis objetivos de investigación. Ok, ¿cómo te fue con las variables? Bien. Sí, forman, ¿qué variables, qué tipo de variables conforman tu trabajo? Eso no lo noté. Solamente investigué los tipos de variables, pero no. Ok, ¿cuáles encontrar? La variable dependiente, la interviniente y la dependiente. Ok, ¿cuál es tu variable dependiente? Yo digo que sería como el comportamiento del robot, ¿no? Sí, tu investigación está centrada en esta parte, en la cuestión del robot. Entonces es la, ¿cómo le llamas? ¿Qué?
Antropomorfización. Antropomorfización. Esa frase siempre va a ser tu variable dependiente. Y todo lo que las variables que de ahí se desprenden, pues ya las puedes ir colocando, ¿no? Si es, ¿cuáles encontraste? Que no te voy a hacer bolas con los otros autores. Abro mi presentación y de ahí nos vamos vinculando para empatar según los autores, porque según el autor son las variables. Entonces también esto de repente nos puede confundir un poco. Hoy ahora está el internet súper lento. Maestra, Dígame. ¿sí me puede decir usted lo de los tipos de variables? ¿Mande? O sea, de los tipos de variables que si tiene usted la definición o algo así. Es que yo encontré, por decir, investigué los tipos de variables y encontré esa de independiente, dependiente e interviniente. Y encontré otras que dice que se desglosa de ahí que dice que se dividen en cualitativas y cuantitativas. Y ahí menciona unas de nominales y ordinales y así. Entonces no, como que me confundió esa parte. Sí, esta cuestión de las variables, recuerden que las variables son características de nuestra investigación, ¿vale? Es una forma de nombrar las características de nuestra investigación. Y quiero compartir pantalla para que vean cómo están. Y dependiendo del lugar que ocupan, por estas características, es que van a intervenir en la investigación. No me gustaría como abordarlo muy de fondo. Vamos a abordarlo de tal manera que no los confunda más. Bueno, eso es lo que me gustaría. Entonces, vamos a ver. Aquí vemos que las variables, pues, no toda la comunidad científica les da el mismo peso, ¿vale? Hay quien dice de los científicos que las nombran de diferente manera. Lo que sí concuerda la comunidad científica es que las variables, hay una variable principal de la que se van a desprender las demás variables según vayan interviniendo, dependiendo de su valor de importancia en la investigación. Es decir, que tienen un rango de valor. ¿Cuáles son las características con las que deben de cumplir estas variables? Que deben de ser cosas que podemos medir, observar, evaluarlas o inferirlas y deben de estar contextualizadas. Por ejemplo,
Esta variable, una variable en el trabajo de Lupita puede ser la aceptación, puede ser la psicología. ¿Qué buscamos al contextualizar la psicología en el trabajo de Lupita? Bueno, si la psicología acepta o no esta parte de la humanización de los robots. ¿Cómo se ve afectada la personalidad del ser humano cuando el robot empieza a interferir o a intervenir en su vida? Entonces, esta no es la variable principal del trabajo de Lupita. Esta es una variable interviniente, ¿vale? No tiene el mayor peso de la investigación. ¿Sí me doy a entender? Sí. Lupita, con base a lo que tú investigaste, ¿estás de acuerdo que la parte de psicología es interviniente o no estás de acuerdo? No. Ok, ¿por qué no estás de acuerdo? ¿Dónde pondrías tú a la psicología? ¿En qué valor de variable le darías a la psicología en tu trabajo? Sería ya como en segundo tema, ¿no? Quedaría como en segundo tema. Ok, ya no tiene tanto valor. ¿No sería como más importante? Bueno, por así decirlo, porque está hablando de cómo la sociedad o algo así piensa acerca de los robots y así. No se centra en eso. Sí va a hablar Lupita de eso, pero ese no es su tema principal. Su tema principal es la capacidad del robot para adquirir, o la capacidad del que lo haga para llevarlo a ese rango de humanización. Ah, ok. Estoy confundida, Lupita. ¿Sí vamos por ahí? Entonces, sí es importante lo que la psicología pueda opinar, pero no es lo más importante, entra en segundo término. ¿Cuáles son las variables, Lupita, que entran en segundo término? Sería la psicología y la inteligencia artificial. ¿Ok? Y de esas, ¿la inteligencia artificial está por encima de psicología o está al mismo nivel o está abajo? Está antes de psicología. Antes de psicología, entonces es de mayor peso, ¿vale? Tus variables dependiente e independiente son el robot y el que acabas de decir. Antropomorfización. No. Antropomorfización es la primera, ¿sale? Es la más importante. Pero de esa sigue robótica, pero no dijiste robótica, dijiste la otra ciencia que tiene que ver con Inteligencia artificial. inteligencia artificial. Esa es la que sigue en grado de importancia. Y al final, psicología, ¿vale? Entonces, ¿cuáles van a depender o de cuáles depende tu investigación? ¿De qué variables depende tu investigación? De la inteligencia artificial y la psicología. Sí, pero creo que ya. Sería de la primera, ¿no? De la algo así. Ajá, esa sería, es que según Esa yo, es la de inteligencia artificial. exacto. Digo que esas dos, ¿no? Yo estoy como de acuerdo contigo, Joaquín, pero el que lo tiene que definir es el investigador. O sea, la que tiene que decir cuáles son tus variables dependientes, independientes e intervinientes es el investigador. ¿Cómo lo define? Lo define en la estructura del título y el grado que le da a cada una de estas variables.
La de mayor grado es la que siempre va a dirigir a las demás. Las que se conectan o se pueden desconectar depende del grado de importancia que tengan. O sea, se conecta con mi investigación o puedo realizar mi investigación independientemente de que esta variable se conecte o no. Si la variable puede intervenir en algún momento o no intervenir, estas son las que llamamos las variables intervinientes. ¿Qué quiere decir? Que son intermitentes, pueden o no estar en todo el trabajo de investigación. Pero la dependiente y la independiente siempre están como pegaditas. ¿Qué es lo importante para nosotros en estas variables? Lo importante es como tener muy en claro cuáles son las variables, cuáles son las importantes y cuáles son las que podría yo hacer la investigación sin ella. ¿Qué variable tienes en tu título, Lupita? Que si existe o no, tú puedes hacer la investigación. ¿Qué variables existen? ¿Qué variable tienes en tu título, pero que independientemente de que ella estuviera o no, tú de todos modos puedes hacer tu investigación? Es decir, yo la quito, la puedo quitar y no cambia mi investigación. Pues sería la psicología, ¿no? ¿Okay? Porque la antropomorfización pues sigue siendo como el comportamiento del ser humano y ahí podría entrar como una parte de psicología, porque estudia el comportamiento del robot. Ajá. Independientemente de que la psicología tradicional o la psicología aplicada lo acepte o no, nosotros podemos o no ahondar en esa variable. ¿Ya quedó más claro? ¿Sí? Mi intención no es confundirlo, pero hablar de variables a veces sí nos lleva como a esta parte de la confusión. ¿Por qué es importante, independientemente del grado que sus variables ocupen, es importante tenerlas identificadas porque al momento de hacer nuestros instrumentos de recolección, tenemos que verificar que estas variables estén vinculadas a nuestros instrumentos de recolección y que nuestros instrumentos den información para estas características o variables. Joaquín, ¿alguna otra duda sobre las variables o ya más o menos quedó o ya quedó? Sí, ya quedó claro. Es la parte que no tenía confundido, pero sí, ya entendí. A mí me pasa que leo el tema o leo algunos temas y digo, qué complicado, pero es por la forma en la que lo dice el autor. Cuando lo empiezas a aplicar en tu investigación, te das cuenta que no es más rebuscado el título que lo que significa. Entonces, ¿qué son las variables? Las características de tu investigación. ¿Qué vas a investigar? Son los detalles, los elementos que forman tu investigación a partir del título, ¿eh? ¿Y por qué las variables deben de estar en la hipótesis? Porque esto le dará congruencia y no me perderé tan fácil dentro de la investigación. De tal manera que cuando yo determino, ya voy a hacer mis instrumentos de recolección, entonces vuelvo al título, vuelvo a la hipótesis, verifico que objetivos, preguntas, planteamiento, todo esté como bien relacionado para que al momento de hacer mi ejercicio, de verificar las preguntas, ítems o contenidos de mis instrumentos, aporten información a la variable que yo quiero saber. Por ejemplo, Lupita está hablando de esta capacidad del robot, ¿vale?
¿Cuál es tu pregunta de investigación? Si el robot es capaz de adquirir un comportamiento humano. Ok. ¿Dónde vamos a investigar esto? ¿Cómo vamos a saber? ¿A quién le vamos a preguntar? ¿Dónde lo vamos a investigar? Si esto es posible. Es en una industria, ¿no? En una En la industria. ¿Y qué haríamos? ¿Le preguntaríamos a la gente o iríamos a observar al robot y pediríamos las características del robot y vemos si cumple o no cumple? ¿Qué quieres hacer? Yo digo que sería como observar pues lo que hace, ¿no? Cómo se comporta, cómo actúa. ¿Sí? Pero además de cómo se comporta, nosotros necesitamos saber si ese comportamiento, qué tan humano puede ser, ¿no? Qué tan ligado a la capacidad humana está. Entonces tendríamos que observar detalladamente y hacer un comparativo. A nosotros nos convendría ahí una lista de chequeo. ¿Qué hacemos primero? Pues observamos lo que hace una persona en el lugar del robot y la forma de cómo lo hace. Y entonces anotamos una lista de las cosas que va haciendo. Número 1, se sanitiza. Número 2, prende la máquina. Número 3, alimenta la línea de producción. Número 4, verifica las bandas o verifica todos sus insumos. No sé, todas las cosas que pudiera estar haciendo. Y con esa lista, nos volteamos hacia el robot y vamos palomeando o tachando si efectivamente el robot lo hace lo más parecido o dónde es que no lo hace. ¿Dónde está la discrepancia entre el actuar del robot y el actuar del ser humano? Una vez que hicimos esa observación, ya podemos definir si nuestra lista está aportando, nuestro checklist está aportando para la investigación. Entonces me regreso a mis variables y digo, a ver, ¿yo qué quiero saber de esta variable? ¿Qué tan humano es? Ok, ¿qué tan humano es en qué? Pues en seleccionar los insumos o en verificar los insumos o en llevar a cabo el proceso de sanitización o de lubricación de las bandas o específicamente lo que quieres saber. Y luego dices, ves tus variables y dices, este de sanitización de las bandas o del área no aporta para lo que yo quiero saber. No va de acuerdo a lo que a mí me interesa saber del comportamiento, de la igualdad del comportamiento o del comparativo del comportamiento entre el robot y el ser humano. Y quitas ese elemento, dices, este no va. Y dejas los elementos que sí aportan para tu variable. Esto es cuando tú ya te puedes mover muy bien adentro de esa industria, ¿no? Y eres como muy conocida y ya te dejan hacerlo. Pero si tú no tienes esa posibilidad, entonces tienes que recurrir a otras estrategias para poder realizar este trabajo. Y vamos a dejar de compartir, vamos a ver cómo se hace ese trabajo de empatar o comparar mis variables con mis instrumentos. ¿Cómo vamos, Joaquín? Bien, ya le capté bien, ahora sí. ¿Cómo vamos, Lupita? Bien, también. Ok. Ok.
A ver si no está muy chillante el color. Voy a compartir. Este ejercicio se llama operalización de variables. No está compartiendo, ¿verdad? ¡Ay! Aparece en el anuncio. Ok. Traté de bajar ayer una aplicación y le di en la torre a mi pobre máquina. Ahora se llena de cosas que no me interesan. Ok. Vamos a ver, les decía, este ejercicio, cuando yo no tengo el acceso total a la empresa o quiero hacer, o tengo mucho tiempo y puedo hacer las dos cosas, que eso sería como lo más genial, yo puedo empezar con mi operalización de variables o con mi observación. ¿Cómo lo determino? Pues lo determino contextualizando mi investigación. ¿Qué tanto tiempo tengo para hacer las dos cosas, para hacer una? ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál me va a dar resultados? ¿Cuál aporta y cuál no aporta? ¿Sale? Por cuestiones académicas, ustedes van a aprender a hacer la operalización de variables. No es que no vayan a aprender a hacer la observación, pero la observación es un acto que el ser humano ya hace, pero la operalización no. La operalización es sistematizar esta cuestión de las variables. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? ¿Qué es lo que voy a hacer para poder hacer la operalización de mis variables? Pues primero tengo que ver sus dimensiones. Y las dimensiones de una variable son las características ocultas de mi variable principal. ¿Vale? ¿Cómo las voy a descubrir? Ay, perdón. Esto está horrible. ¿Qué están viendo? ¿Sí ven las variables, la dimensión de una variable? De una variable, sí. Ok, muy bien. Entonces, lo que hago es que tomo el título de mi investigación. Ya ven que ese siempre tiene que estar. Entonces, aquí la investigación es el impacto de la administración formal en las empresas familiares en la ciudad de Querétaro. ¿Cuál es mi variable principal? La administración formal. ¿Cuál es mi segunda variable? Pues las empresas familiares. Administración formal y empresas familiares siempre van a ir de la mano. Son dependiente e independiente. Esas siempre van a estar ahí. Pero mi variable interviniente es Querétaro Ciudad. Porque yo podría aplicar en otro estado y no forzosamente tendría que ser Querétaro Ciudad. Podría ser otro estado, podría ser los municipios y eso le daría como, esto es lo que le da el rango a mi tercera variable de interviniente. Una vez que yo tengo definidas así mis variables en el rango en el que deben de ir, pues entonces me voy a las dimensiones o que son las variables ocultas. De la administración formal, ¿cuáles serían mis variables ocultas? Pues yo sé que en administración tengo que planear, organizar, dirigir, controlar y volver a reestructurar, ¿sale? Así que acomodo mis variables ocultas. No puede ser. Acomodo mis variables ocultas de mi primer variable. Y luego le pongo un indicador. ¿Qué es un indicador? Es lo que me da la posibilidad de darle valor a mi variable.
Entonces tengo la dimensión, es planeación, y el indicador es la sociabilización del plan y la participación del plan de administración o del plan de crecimiento de esa empresa con todos sus colaboradores. ¿Cómo voy a hacer este indicador medible? Pues a lo mejor hago una lista de chequeo, hago entrevistas y ya tengo la posibilidad de poder darle un valor numérico a mi indicador. Luego, de la dimensión organización, quiero saber cómo funciona su sinergia laboral y cuál es el nivel de cooperación entre las diferentes áreas de la empresa. Y de la dirección, que quiero saber el nivel de motivación laboral y el nivel de compromiso directivo. Aquí podemos ver que la sociabilización del plan está directamente ligado al nivel de motivación laboral. Si la gente no conoce el plan, ese es un factor de desmotivación. Lo que estoy haciendo es buscar la congruencia con las dimensiones de mi variable y los indicadores. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Todas? ¿Dudas? ¿No? Porque eso es lo que van a tener que hacer ahorita, ¿eh? Bueno, de ahí de las que decía de empresas familiares, ¿cuáles serían como las dimensiones ocultas? Las dimensiones ocultas de empresa familiar, no recuerdo si está en el PowerPoint, pero generalmente las dimensiones ocultas de las empresas familiares es la estructura organizacional. Por decir, la familia forma la empresa, pero inconscientemente, Joaquín, lo que hace es que los roles que juegan los hijos o los parientes dentro de la familia los repite en la empresa. Haz de cuenta, yo soy el abuelo y fundo la empresa, pero mi hijo, el mayor, administra la familia o tiene ciertas decisiones, cierto grado de poder sobre la familia. Generalmente, ese que juega ese rol en la familia es el administrador de la empresa. Mi hijo, el más chico, ese, mira, vive la vida feliz, no se preocupa de nada, le encanta andar en la calle y es muy sociable. Ese rol que juega dentro de la familia, a él le dan el rol para las relaciones públicas y lo mandan a sociabilizar y lo mandan a comer con fulanito y tienen auditoría y es el que lleva de paseo al auditor. ¿Sale? Esas son las dimensiones ocultas de la empresa familiar, la forma de administrar, no la forma de administrar, el estatus o el organigrama. El organigrama está muy vinculado con el quehacer familiar, con los roles que juegan dentro de la familia. Uh-huh. Pero yo tendría que definir si en esta investigación estas dimensiones ocultas son las que me sirven para mi objetivo de la investigación. Ok, sí, estoy. Aquí recuerden que mucho de lo que ustedes deciden es hasta dónde va a llegar su investigación. Lo que a mí me toca hacer con ustedes es como guiarlos para que se pueda estructurar la investigación y sobre todo se pueda presentar. Pero ustedes deciden hasta dónde, o sea, cuáles son mis variables, qué lugar ocupa cada una de mis variables. Si ya identificaste en tu título que la variable principal la tienes hasta el final, pues regrésala, llévala al principio, reestructura tu título para que le des ese grado de importancia a tus variables. Si ya decidiste que como están bien acomodadas, pues ya, así seguimos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos al corte. Les subo este
este ejercicio al Classroom y traten de ir identificando las dimensiones de una variable. Escojan ahorita su variable principal y vamos a encontrar las dimensiones ocultas, ¿vale? Estas dimensiones ocultas tienen que ver con tu objetivo. No las vas a sacar del objetivo, pero sí las vas a vincular, que estén muy claras con el objetivo. ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, cambio fuera. Nos vemos en 15 o 20 minutitos. Les aviso.